Bueno, y como seguramente usted se enteró, ayer domingo se desarrolla la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. Dejan, tal y como se esperaba, a Gustavo Petro de la izquierda extrema con el mayor porcentaje de votos, pero la sorpresa es que Federico Fico Gutiérrez del otro bando, de la derecha, termina en tercer lugar. Y Rodolfo Hernández llega a finalista y competirá por la presidencia de esta nación sudamericana el próximo 19 de junio. Vamos hasta Bogotá. Allá se encuentra Carlos Augusto Villota, a quien ha escuchado usted muchas veces en este espacio. Carlos Augusto, te saludo con gusto siempre y con enorme gratitud por tus despachos siempre precisos y bien sustentados. ¿Qué nos dices? Vamos a comenzar por esta sorpresa para todos, donde el señor Rodolfo Hernández pues queda en segundo lugar. Adelante, Carlos Augusto. Muy buenos días para usted, para su auditorio en México, en Estados Unidos y en América Latina. En efecto, la gran sorpresa ha sido el ingeniero Rodolfo Hernández, quien ha alcanzado la segunda vuelta y ha roto todos los pronósticos de la encuesta. Este ingeniero es un hombre de 77 años, exalcalde de la ciudad de Bucaramanga, la quinta ciudad del país, que se lanzó a la jefatura o a la campaña presidencial como independiente por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, como un movimiento creado por él, que de acuerdo con los analistas consultados por Radio Fórmula es a su medida, y obtuvo este domingo 5.931.722 votos, que representa el 28.20%. Varias noticias puntuales. La primera es que el pacto histórico no logró alcanzar la presidencia de la República con Gustavo Petro en la primera vuelta, que era su intención. Gustavo Petro alcanzó 8.479.095 votos, equivalente al 40.31%. Y la gran sorpresa fue que Federico Gutiérrez, cuya campaña venía en ascenso y se registraba por parte de las encuestas como seguro ganador de esta jornada electoral, o por lo menos pasar a segunda vuelta, obtuvo solamente el 23.87% con 5.021.229 votos, y el Centro Esperanza con Sergio Fajardo 884.231. ¿Qué viene en adelante, Oscar Mario? Viene una campaña muy agresiva en estas 2 o 3 semanas para la cita en las urnas en la segunda vuelta. Viene una campaña de coaliciones, o por lo menos de apoyos y de acuerdos políticos, y ya Federico Gutiérrez, como ex candidato presidencial, ha dicho que adhiere a la campaña de Rodolfo Hernández. Oscar Mario. Bueno, tal y como comentábamos contigo, Carlos Augusto, el viernes, después del debate de la semana pasada, bueno, también había este hombre que tú señalas, Sergio Fajardo, que consideraba la mayoría podría dar la sorpresa, pero se hablaba obviamente de Gustavo Petro, de Sergio Fajardo desde el centro, Petro de izquierda, y Fico Gutiérrez, quien obviamente marcaría el continuismo del uribismo allá en Colombia. Pero pues no fue Sergio Fajardo, fue el señor Hernández quien disputará la presidencia el próximo 19 de junio, y el día de ayer Fico Gutiérrez dice o le pide a los colombianos se sumen al señor Rodolfo Hernández, porque considera que Gustavo Petro es un peligro para Latinoamérica y para Colombia. Así es, y tal vez ese discurso, y a Rodolfo Hernández se le conoce como el Donald Trump colombiano. Es un hombre que supera los 77 años, empresario,
que logró también derrotar en su momento cuando lanzó su candidatura a la alcaldía de Bucaramanga contra toda la clase política, hizo una gestión en ese cargo que va en contra de todos los analistas políticos y de lo que señala la ciencia política alrededor de cómo manejar una ciudad, la quinta en importancia en el país. Así que ha sido una gran sorpresa. Hoy todos los medios de comunicación no hablan de Gustavo Petro, hablan de Rodolfo Hernández, y lo que viene en adelante es una recomposición de una campaña, por lo menos de la izquierda, a ver cómo enfrenta a un hombre que ya en el discurso ha ganado un poco más de 5 millones de votos, que le está dirigiendo, está seccionando el discurso, segmentando a una población, además que se siente interpretada, porque hay que decir que aquí en este país cerca del 45-48% está ocupada por hombres y mujeres mayores de 50 años, Oscar Mario. Bueno, al parecer salió a votar el 55% del padrón electoral, considerado buen número, una buena participación. Y ayer hablaban de los votos que le puede representar a Rodolfo Hernández, que obtuvo finalmente Fico Gutiérrez. ¿Cuál sería, si nos vamos exclusivamente a la aritmética, tu reflexión en este sentido? Pues ya la balanza se comienza a inclinar porque Rodolfo Hernández tiene un poco más de 5 millones de votos. Federico Gutiérrez ha sacado 23% de la intención de voto ayer en las urnas y ha dicho que inclina esa balanza a favor de Rodolfo Hernández. Resta ver para dónde va Sergio Fajardo, si bien los votos no son indosables, si hay un tema de opinión. Yo diría que toda la derecha colombiana va a apoyar a Rodolfo Hernández, también el sector empresarial, porque hay un miedo latente en las calles y una alta tensión sobre la posibilidad de que Gustavo Petro se convierta en el sucesor del presidente saliente Iván Duque a partir del 7 de agosto. Además, el discurso de Gustavo Petro ha llegado a un techo. Colombia no quiere más división, no quiere mayor polarización. Además, después de la pandemia, de 2 años de pandemia, de emergencia sanitaria, la economía colombiana lo que quiere es tranquilidad, avanzar hacia un futuro viable y sostenible, y sobre todo con el protagonismo de las regiones, Oscar Mario. Ayer me llamó bueno, a ver, en relación a esto mismo que señalas, por aritmética simple, con los 5 millones de votos que obtuvo Rodolfo Hernández, creo que fueron 8 millones de votos para Fico Gutiérrez. Falta saber cuántos obtuvo Sergio Fajardo. Simplemente por aritmética, podría derrotar fácilmente en la segunda vuelta el señor Rodolfo Hernández con esta pues alianza, si me permites, al señor Gustavo Petro el 19 de junio? Sí, señor, porque Federico Gutiérrez tiene un poco más de 4 millones de votos, más los 5 de Rodolfo serían 9, más los 845,000 votos de Sergio Fajardo serían casi los 10, más los temas de opinión. Yo diría que desde la comunicación política, Oscar Mario, si hay debate o no, porque Rodolfo Hernández no asistió a ninguno de los debates que se programaron por los medios de comunicación nacionales e internacionales, si no se comete ningún error, Rodolfo Hernández podría pelearle esta presidencia a Gustavo Petro, que necesariamente tendrá que cambiar el discurso. Incluso ayer lo hizo en su discurso, digamos, triunfalista, donde más que propuestas, lo que comenzó fue a atacar de manera frontal a Rodolfo Hernández, diciéndole además que es un hombre que, si bien está hablando con la bandera anticorrupción, tiene un tema pendiente con la justicia colombiana por un caso de un contrato cuando fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Y la gente pues no quiere más división, no quiere ese discurso, digamos, frontal de enfrentamiento que genera Gustavo Petro, no solamente en la calle, en las redes sociales, sino en sus debates. Y por contrario, Rodolfo Hernández es un hombre que es muy conciliador, es un hombre incluso que genera mucha tranquilidad a la hora de hablar, y eso es un valor agregado.
para un escenario tan complejo y tan difícil como el que tiene Colombia en este momento. Si me das 3 minutos y te quito otros poquitos de tu tiempo, Carlos Augusto Villota, me llama la atención, como siempre, pues parecía México también, el discurso de los dos candidatos triunfadores, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, hablan de un cambio, hablan de combatir la pobreza, hablan de terminar con la corrupción, de su relación con el narcotráfico, siempre lo mismo. Si me das 3 minutos, regreso contigo, por favor. Estoy con Carlos Augusto Villota desde Bogotá. Bueno, regreso con Carlos Augusto Villota hasta Colombia, Bogotá, líder de izquierda, Gustavo Petro, tal y como se esperaba, gana con un 40% la primera vuelta electoral y se disputará el poder con la sorpresa. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo, en los analistas, votó ayer contra el establishment y contra la tradición política que siempre ha gobernado esta nación sudamericana. Pero bueno, Carlos Augusto, ayer escuchaba el discurso del triunfo de Gustavo Petro y de la sorpresa Rodolfo Hernández. Los dos hablan de un cambio, los dos hablan de combatir la pobreza, los dos hablan de terminar con la corrupción, los dos plantean su relación con los cárteles de la droga, los dos hablan de un proceso de paz con las FARC. Allá en Colombia el electorado es muy participativo, la mayoría letrado, preparado y culto, a diferencia de otros países, sobre todo centroamericanos, que no tienen pues estos atributos o la posibilidad de haber pues tenido un sistema educativo en términos generales muy aceptable. Entonces, cuando hablan del cambio y los dos hablan de lo mismo, desde tu perspectiva como analista político experimentadísimo de muchísimos años, ¿qué es lo que va a hacer finalmente decidir a quien acuda a las urnas el próximo 19 de junio? ¿Realmente le creen en el discurso a estas dos opciones que quedan? Gracias por esa pregunta, Oscar Mario. Aquí de lo que se trata no es solamente de ir a votar en las urnas en segunda vuelta presidencial en Colombia en el mes de junio. Aquí lo que Gustavo Petro está vendiendo es un cambio de modelo de país y un modelo de país con giro a la izquierda, con presencia y apoyo internacional, con Venezuela, con China y con Rusia a la cabeza. Es decir, Colombia es la joya de la corona de la izquierda a nivel mundial por todo lo que significa este país en la esquina de Sudamérica, por sus recursos naturales, pero también por su principal recurso, que es su gente, que está acostumbrada a trabajar, digamos, el tema de la agricultura, que es un tema a revisar por los dos candidatos, porque para nadie es un secreto la ausencia del Estado en buena parte del territorio nacional que es rural. En el caso de Rodolfo Hernández, es la primera vez que un hombre del Gran Santander, del departamento de Santander, de la ciudad de Bucaramanga, está tan cerca de ocupar la silla presidencial en reemplazo de Iván Duque, que a propósito pues ha sido un poco parco y además él reconoce que no le ha ido bien en este gobierno, teniendo en cuenta que le tocó enfrentar la pandemia del coronavirus. Para Rodolfo Hernández y para esa parte del país que tiene en Bucaramanga, digamos, a su referente, porque es una ciudad turística, industrial, donde hay incluso mucha presencia de negocios en materia de salud, pues sería muy importante esa presencia de un jefe de Estado de esa región colombiana, que además es muy cercana a Venezuela, y lo que significaría eso para el Estado colombiano. Resta ver cómo van a juntar las fichas, cómo van a trabajar el tema del cambio, porque indudablemente sí hay un cambio porque ninguno de los dos representa a los partidos políticos quedan muy atrás, vienen es Movimientos Ciudadanos, pero a diferencia de Gustavo Petro, pues Rodolfo Hernández es un empresario, y en el caso de Gustavo Petro se vende como un caudillo y como una persona
que va a salvar a Colombia del caos y va a salvar a Colombia, digamos, de esta incertidumbre, teniendo en cuenta que su discurso es divisionista, es violento y sobre todo es de clases sociales, Oscar Mario. Ahora, te preguntaba, porque pues prometen lo mismo, una población como la colombiana, tan participativa, tan preparada, pues ¿a quién le va a creer? Estará por verse, pero me llama la atención que ninguno de los dos, bueno, hablaron de su relación, como dices, con Colombia, con Venezuela, con Rusia, en el caso de Gustavo Petro, pero nadie ha hablado, o te pregunto, si han abordado el tema de su relación con México, que es clave para solucionar, para reglamentar, para regular, ya no sé ni qué término usar, el futuro del narcotráfico y de su paso hacia, por territorio mexicano, hacia territorio norteamericano. Es que como no hubo debate, ninguno de los dos ha tocado ese tema, pero sí reconocen, sobre todo Gustavo Petro, la presencia de los grandes carteles de la droga en este país mexicano, y me refiero al cartel de Sinaloa. En el caso de Rodolfo Hernández, pues lo que ha tratado de hacer, y aprovechando su cercanía con la frontera de Venezuela, es precisamente eso, advertir que el Suramérica, el continente, necesita solucionar el tema venezolano, porque la presencia de Nicolás Maduro en el poder, de un régimen venezolano que ha condenado a la muerte económica a una buena parte del continente, y la alta migración de venezolanos, donde hoy aquí hay más de 2 millones de venezolanos tratando de ganarse la vida, algunos de ellos pues en la delincuencia, está afectando el aparato estatal colombiano, que no tiene cómo buscar, digamos, acompañar a este grupo poblacional que anda en las calles, que anda en el comercio informal, y que además todavía no tiene ese estatus, digamos, de estar aquí de manera legal. Es un tema bastante complejo, así que el tema del narcotráfico de México ha pasado, digamos, a un tercer plano, pero es un tema de orden internacional que de una u otra manera el próximo presidente, sea de izquierda o sea de derecha, porque no hay vuelta de hoja, sea Rodolfo Hernández o sea Gustavo Petro, tendrá que enfrentar. Además, resta ver cuál va a ser la posición en la recta final de Iván Duque, que de una u otra manera tendrá que dejar un gobierno un poco, tratar de sanearlo, dejar una ventana para que el próximo presidente pues tenga que de entrada necesariamente hacer una reforma tributaria estructural, Oscar Mario. Oye, Carlos Augusto, ¿cuál es el futuro con el triunfo de cualquiera de los dos? Obviamente más radical Gustavo Petro, del uribismo. Álvaro Uribe ya tiene cansada a la población en Colombia, a gran parte de ella, se le acusa de ser un corrupto, de ser un genocida, de ser un dictador disfrazado de demócrata. ¿Cuál es el futuro para Álvaro Uribe y el uribismo allá en Colombia? Gane quien gane la elección en la segunda vuelta el próximo domingo 19 de junio. El uribismo, ante todo, sigue vigente. El uribismo no ha muerto. Él tiene una bancada, tiene un liderazgo. Yo creo que por prudencia en esta campaña ha guardado cierto hermetismo, pero donde usted va encuentra un gran respaldo, sobre todo en el sector empresarial, y se le reconoce que si Álvaro Uribe no hubiera estado en la esfera política desde el año 2002, como lo estuvo como presidente en 2 ocasiones, más lo que ha significado su paso por el Congreso de la República con su propia bancada, la izquierda hace mucho tiempo se hubiera tomado el poder en Colombia, Oscar Mario. Bueno, cualquiera de los dos, Petro o Hernández, tendrán que enfrentarse a un Congreso dividido. Un Congreso dividido que con una salvedad, y es que por primera vez este Congreso tiene, desde el pacto histórico, que es el grupo político que acompaña a Gustavo Petro, pues tiene las mayorías en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Esto le significaría una agenda legislativa más tranquila en caso que Gustavo Petro llegue a la presidencia. En el caso de Rodolfo Hernández se repetiría lo que sucedió en Perú, que llegaría a la presidencia pero no tendría las mayorías en el Congreso de la República, además porque Rodolfo Hernández no tiene estructura política,
no tiene ni siquiera jefe de prensa, que es una cosa muy curiosa, y ayer después de la votación dijo, me voy a dormir a Piedecuesta, que es donde tiene una casa de descanso. Así que, ante todo, y para que quede en conclusión y para que se den una idea de lo que pasó ayer, ayer no triunfaron los partidos políticos en Colombia, ayer triunfó la antipolítica. Finalmente, y con base en tu amplísima experiencia, y me da muchísimo gusto saludarte, Carlos Augusto, ojalá te vea pronto en México o nos veamos allá en Colombia, pero bueno, dime en 2 minutos, con tu análisis siempre profundo y reflexión atinada, ¿cuál es la clave para que gane Petro? ¿Cuál es la clave para que gane Hernández el próximo 19 de junio? Petro primero. En el caso de Petro, tiene ya cementado un discurso, él le habla a aquellas personas que de una u otra manera no se sienten representadas en el estamento, donde además hay un mensaje de desprestigio hacia las fuerzas militares, que eso no gusta en un buen sector de la opinión pública colombiana, pero Petro tiene un gran inconveniente y es que su fórmula vicepresidencial no suma. Francia Márquez, que es de raza negra, tendría la posibilidad incluso de cambiar de acuerdo al calendario electoral, como así lo confirma, de cambiar su fórmula vicepresidencial y tratar de ganarse 1 millón de votos, que es lo que le falta para ganar la presidencia de la República en segunda vuelta. En el caso de Rodolfo Hernández, pues tiene un as bajo la manga, que es un discurso cementado a una población mayor de 50 años en adelante, adicionalmente con una autopista con el sector empresarial por el miedo que significa una posible presidencia de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, y si tiene la capacidad de construir consensos, sobre todo con Federico Gutiérrez y con Sergio Fajardo, e incluso con John Milton Rodríguez, que es un candidato que quedó en quinto lugar. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el periodista de enorme influencia allá en Colombia, Centro y Sudamérica, Carlos Augusto Villota, con quien tenemos pues la oportunidad de recibir sus despachos desde hace muchos años en este espacio como corresponsal de Grupo Fórmula. Mi querido Carlos Augusto, te preguntaba la clave para que pudiera ganar Gustavo Petro de la extrema izquierda, o la gran sorpresa, pues centro y buenos nexos con la clase empresarial, porque él mismo ha sido empresario toda su vida, Rodolfo Hernández. En el caso de Gustavo Petro, decías, bueno, pues él levanta mucha expectativa en una buena parte de la población, la menos favorecida. Quizá tenga que decidirse a cambiar a su compañera de fórmula para la vicepresidencia, una mujer de ascendencia afroamericana. Y por el lado de Rodolfo Hernández, decías, bueno, él tiene esa ventaja comparativa y competitiva, que es su buena relación con los hombres del dinero en Colombia, pero también tiene pues el discurso que ha despertado entre la clase, estoy agregando esto, pero lo he leído en otros artículos, entre la clase media, media baja, media centro y media alta, para pues reactivar la economía colombiana, que dicen, nos están escribiendo, por cierto, Carlos Augusto, me da gusto, nos están escribiendo de Cali, y dicen, es que Colombia se encuentra en una crisis económica, política y social. En fin, tu reflexión final, Carlos Augusto. Dando lo que dicen los ciudadanos de Cali, ese es un tema a analizar y que será objeto de debate. Quedan varias preguntas. ¿Habrá o no habrá debate presencial en medios de comunicación de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández? ¿Será una segunda vuelta con ausencia de debates? ¿Tendrá la capacidad y el momento y el liderazgo Rodolfo Hernández para interpretar que él es el último obstáculo para evitar que Colombia entre a formar parte de esas naciones donde la izquierda llegó al poder, como ha sucedido en Perú o en Chile, donde hoy hay un gran dolor de cabeza por parte del sector empresarial? ¿Cuál va a ser
la posición de la comunidad internacional, cuál va a ser la posición de la Casa Blanca y de otras naciones de Europa, teniendo en cuenta que Colombia no es cualquier país, es un país que hoy es clave en la reactivación económica de América Latina y de esa América Latina en su relación con Europa. Son muchos interrogantes y creo finalmente, Oscar Mario y auditorio, que la campaña que de tanto de la izquierda como de la derecha que no tenga, o sea, que no cometa muchos errores, tanto en el discurso como en la estrategia, será finalmente quien gane la presidencia en esta segunda vuelta que será histórica entre dos hombres que no representan a ningún partido político, a diferencia además que Gustavo Petro es un caudillo y en el caso de Rodolfo Hernández es un empresario de un poco más de 77 años que ya tiene segmentado el discurso. Bien. Carlos Augusto Villota, ¿te atreves a hacer un pronóstico? Yo me atrevo a hacer un pronóstico y el próximo presidente de Colombia será Rodolfo Hernández, por lo que significa, porque viene un departamento empresarial y fronterizo y es lo que necesita Colombia. Colombia necesita no un caudillo, sino un gerente y un hombre que tenga la capacidad de trazar puentes entre el sector público, el sector privado, la academia y los medios de comunicación, porque los partidos políticos fracasaron en su intención de liderar un país que necesita menos discursos polarizantes, pero sí más una acción empresarial. Carlos Augusto Villota, me da muchísimo gusto escucharte, espero verte pronto y siempre gracias por tu buena disposición para con este espacio de la comunicación en México y bueno, pues estaremos en contacto pues mucho antes del próximo 19 de junio, cuando Colombia pues se juega, pues dicen, su futuro. Espero que sea y que ahora sí sea y que se dé un cambio porque todos los candidatos prometen lo mismo, pero que suceda algo hacia mejor. Muchas gracias, Carlos Augusto Villota. Siempre mis respetos y mi gratitud para ti y tu equipo, Oscar Mario, y para tu auditorio. Gracias, Carlos Augusto Villota, periodista colombiano.